estado conmigo? Sí, 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 efectivamente. El 8 de febrero empezamos. Ah, caramba, o sea, es la primera vez que están llevando cursos, clases virtuales, o sí, hay... A ver, si me pueden comentar. Bien, doctora, gracias, buenas noches. Hola, Yulisa, ¿cómo está? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve el chat y también se ve el PPT, ¿correcto? Sí, doctora. El problema es que cuando yo pongo compartir todo el PPT ya no puedo ver el chat. Y lo que pasa es que si no veo el chat, no veo si algún compañero quiere intervenir o no. A ver, vamos a trabajarlo así, ¿ya? Bueno, a ver, cuéntenme un poquito. Sé que acá en este grupo hay dos grupos, dos maestrías. Una es la maestría en medicina y la maestría en gerencia de sistemas de salud, ¿no? A ver, pero no, yo no puedo distinguir cuál de mis estudiantes pertenece a qué maestría, así que por ahí no tengo esa ventaja. Me gustaría que un poco me comenten, a ver si han hecho ustedes investigaciones científicas, ¿no? Han hecho investigaciones de repente experimentales, no experimentales. Cuéntenme un poquito cómo han sacado la licenciatura, por ejemplo, a ver, mientras esperamos que sus compañeros ingresen. ¿Alguien lo quiere comentar? Doctora, para comentar, bueno, yo saqué mi título hace 4 años, título de médico cirujano, con una tesis que era de prueba diagnóstica, utilizando la curva de Rho, midiendo sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Básicamente se trataba de un estudio que veía la sensibilidad y especificidad de un nuevo test diagnóstico para apendicitis aguda. Y salió bien, respecto a la curva de Roth me salió en 0. Pues de repente los cursos de actualización, ¿no? Que en su momento se estaba dando, que no... Como les decía la semana pasada, que el maestrista, el estudiante, tenga bien claro para su trabajo de investigación. Es importante en nuestro trabajo de investigación conocer a nuestra población de estudio, ¿ok? Con quiénes vamos a trabajar, ¿no? Esto es muy, muy importante tener en cuenta, y la población de estudio está muy relacionada a la variable con la que vamos a trabajar, ¿no? O sea, en nuestra población tiene que evidenciarse la presencia de la variable de estudio, ¿correcto? Yo no puedo trabajar en un espacio para identificar, por ejemplo, no sé, niveles de colesterol en una población donde nadie sufre, ¿no? O está dentro de lo normal. Si lo que yo quiero es determinar si mi población, por ejemplo, es obesa, está con sobrepeso, o ya tiene obesidad mórbida, y entonces, y si en mi población todos están por debajo ¿no? Está entre los límites normales, entonces ahí hay un problema muy, muy importante. Entonces hay que identificar bien su población de estudio, ¿ok? Identificar si es una población infinita, si es finita, hasta cuánto se puede decir que es una población finita. Por ejemplo, se puede considerar una población finita hasta 10.000 unidades de análisis, o sea, 10.000 personitas, ¿no? Que conforman nuestra población. Recuerden que cuando hablamos en investigación hablamos de población de estudio,
no solamente estamos hablando de personas, ¿okay? Estamos hablando de objetos, estamos hablando de si estamos trabajando, no sé, con animales, nuestros animales, pero todos tienen que tener características comunes, ¿no? Tienen que tener alguna característica común entre toda la población, ¿ok? Otro elemento importante es la unidad de análisis. Cada una de estas personitas que van a formar parte de nuestra población de estudio es una unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿okay?, que para hacer una investigación de diseño correlacional o de nivel correlacional, yo tengo que tener una población de estudio o una muestra, y en esa misma muestra me tiene que responder las dos variables de estudio. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces, por ejemplo, si yo tengo dos variables, una es calidad de servicio, por ejemplo, y la otra variable es, a ver, no sé, se me ocurre, clima organizacional, ¿no? Entonces, a veces sucede que la calidad de servicio, el cuestionario se la dan al usuario, y el clima organizacional, ese cuestionario para recoger el dato, ¿no?, se lo dan a los trabajadores. Entonces, ahí tenemos dos unidades de análisis diferentes, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando yo quiero hacer una investigación de diseño correlacional, las dos variables las tengo que medir en la misma muestra, ¿ya? Entonces, son criterios que hay que tomarlos en cuenta a la hora de escoger la muestra, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que una muestra es una parte representativa de la población, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Alguien que me vaya, por favor, me gustaría que me vayan comentando también por el chat. Eso no les toma mucho tiempo, todos a la vez pueden estar comentando por el chat, ¿no? ¿Ok? Si no queremos utilizar el micrófono. ¿Listo? Sí. ¿Alguien quiere comentar? Entonces, acuérdense que, como les decía, es importante tener claro quién va, o sea, cómo voy a determinar mi muestra, ¿cierto? Dependiendo de si tengo la posibilidad de trabajar con una muestra grande o trabajar con una muestra pequeña, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero determinar el impacto de un programa de salud, o sea, así a nivel nacional, quiero determinar qué tanto el programa, por ejemplo, Caniwarma, ¿no?, ha mejorado los niveles de hemoglobina en los niños, por decir así, ¿no?, o los niveles de nutrición en los niños. Entonces, si quiero ver el impacto de ese programa, porque es un programa a nivel nacional, mi tamaño de muestra tiene que ser grande, ¿no? Por lo menos unas 2.000 a 4.000 unidades de análisis, si lo que quiero es evaluar realmente el impacto de este programa, ¿ok? Igual, si quiero hacer un estudio correlacional, el tamaño de muestra, si por ejemplo yo tengo un cuestionario para medir el clima organizacional o cultura organizacional y otro cuestionario para medir desempeño laboral, por ejemplo, son dos cuestionarios, quiero ver si hay relación entre estas dos variables, tengo que identificar cuántas preguntas tiene cada cuestionario, ¿no? Si por ejemplo el de cultura organizacional tiene 20 preguntas y la otra tiene 30 preguntas, son 50 preguntas, por lo menos debería tener una muestra de 500, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿ok? Ahora, obviamente ustedes van a encontrar trabajos de investigación en la que encuentran, para un nivel correlacional, encuentran un tamaño de 30 personas, de 50 personas. Sí, o sea, sí lo van a hacer, pero sin embargo, ese trabajo, ese resultado, solamente sirve para esa muestra, ¿no? O sea, pierde un poco la validez externa, ¿no?, de inferir ese resultado a poblaciones mucho más grandes, ¿no?
Si trabajamos con diseños experimentales, por ejemplo, cuasi experimentales, pre-experimentales, queremos probar, por ejemplo, a ver la eficacia de un nuevo tratamiento médico, ¿no? O de repente queremos cambiar un proceso para reducir tiempos de atención, por ejemplo. Entonces, podemos hacer investigaciones cuasi experimentales, ahí podemos trabajar con muestras mucho más pequeñas, ¿no? Que pueden ser de repente menos de 30. Si tenemos la posibilidad un poco más, podemos trabajar con muestras un poco más grandes de, no sé, 50, 60 unidades de análisis. Entonces, mucho tiene que ver para determinar el tamaño de nuestra muestra, el diseño de investigación. Aparte de otros criterios que los vamos a tener en cuenta ahora, ¿ya? Entonces, es eso. Entonces, hay dos tipos de muestreo, ¿no? O sea, ok, yo ya tengo la población, por ejemplo, son 6.000 personas, y mi muestra representativa, que tiene las características de toda esta población, supongamos que sean 500, o sea, de los 6.000, ¿no? De las 6.000 unidades de análisis que tiene toda mi población, yo voy a escoger 500, que va a ser la muestra con la que voy a trabajar. Porque obviamente, pues eso reduce costos, reduce tiempo, logística, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para obtener estas 500 personas de estas 6.000, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Para eso utilizamos las técnicas de muestreo, ¿ok? La técnica de muestreo es el cómo, ¿no? El cómo yo voy a escoger esas 500 personas de las 6.000. Para ello, necesitamos un marco muestral. En algunos casos vamos a necesitar un marco muestral. ¿Qué cosa es el marco muestral? A ver, aquí por ejemplo Antonio, buenas tardes, Antonio nos dice, ¿hay alguna manera de saber de cuánto debería ser la muestra? ¿Cómo saber que son pocos o que ya sería suficiente, ¿no? Antonio, entonces, gracias por tu pregunta. Como te decía, el tamaño de muestra mucho depende del diseño de investigación, ¿no? Del nivel de investigación que queremos trabajar. A nivel, por ejemplo, descriptivo, a un nivel descriptivo, quiero describir una realidad tal cual, ¿no? Obviamente lo ideal sería que sean tamaños de muestras grandes, ¿no? Unas 200, 300 unidades de análisis, por ejemplo. Eso es lo ideal, ¿ok? Como te digo, ¿hay trabajos en los que se utilizan menos cantidad? Sí, hay muchos trabajos que se utilizan menos de esa cantidad. Obviamente pierde un poco la validez externa, ¿no? Como les digo, una investigación para ver el impacto de un programa gubernamental, eso requiere una muestra muchísimo más grande. Pero también hay investigaciones cualitativas, ojo, en las investigaciones cualitativas, donde no utilizamos de repente las estadísticas, sino es un enfoque cualitativo que hoy en día está mucho más en auge. Por ejemplo, podemos hacer una investigación biográfica, ¿no? Una historia de vida. Entonces ahí necesitamos uno, ¿no? Un estudio de caso, por ejemplo, uno. Podemos utilizar, por ejemplo, un diseño fenomenológico. Ahí necesitaríamos más o menos entre unas 10 a 15 entrevistas. Ahí no se hacen encuestas, no se recogen datos cuantitativos, sino son investigaciones para comprender el fenómeno. Más que explicar y analizar matemáticamente, queremos comprender por qué sucede el fenómeno. Ahí los tamaños de muestras son más pequeños, ¿no? Entonces, mucho depende del enfoque de investigación, del diseño, del nivel de investigación para saber cuál sería el tamaño apropiado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve además la muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí una población que tiene una N características y obviamente yo no puedo estudiar toda la población, saco una muestra, pero esa muestra tiene que ser representativa de toda la población. Entonces, si yo
Hay manera de... Bueno, recién estoy empapándome cómo funciona este sistema Canvas. Es la primera vez que enseño aquí. No sé si... bueno, ya. Bueno, ya. Entonces, si yo determino, por ejemplo, un estadístico, por ejemplo, la media aritmética, la mediana, la moda o la desviación estándar en la muestra, ¿ok? En esta muestra, ¿sí? Y si esta muestra ha sido obtenida de manera aleatoria, acá acuérdense que había dos formas, ¿no? Una era de manera aleatoria, donde todos los integrantes de la población tienen el mismo derecho a ser elegidos, ¿no? Es como, acuérdense de la finca, ¿no? Tenemos los 46 bolillos de la finca y los 46 entran al sorteo, ¿no? Eso es un tipo de muestreo aleatorio simple. Entonces entran los 46 al sorteo y se sacan 6, ¿cierto? Entonces eso es una muestra aleatoria, ¿ok? Todos los integrantes de esa población han tenido la misma posibilidad de ser elegidos. La otra forma es una muestra no aleatoria, ¿no es cierto? Que puede ser por conveniencia, puede ser por cuotas, por bola de nieve, etc. Obviamente, cuando no es aleatorio, pierde de algún modo la representatividad, ¿no? de esa muestra con respecto a la población, porque de repente los que hemos escogido de manera no aleatoria probablemente no tengan todas las características que tiene la población de estudio, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Lo ideal sería trabajar con una muestra aleatoria. Eso es lo ideal, ¿ok? Tiene algunas desventajas, sí, ahora vamos a ver. Entonces, yo he tenido una muestra aleatoria, ¿sí? Y esta muestra aleatoria hemos determinado, por ejemplo, la media aritmética, hemos determinado la desviación estándar, que son los estadísticos, ¿no? Entonces, si ha sido de manera aleatoria, por ejemplo, si es una población de personas que tienen elevado nivel de azúcar y la media aritmética nos sale que es de 120, ¿ok? El nivel de azúcar, ¿no? De 120 de glucosa. Entonces yo puedo decir que toda esta población, ¿no es cierto? Toda la población de estudio también tiene 120 de glucosa. Si es que el muestreo que nosotros hemos realizado ha sido probabilístico, aleatorio, ¿ok? Entonces el resultado de la muestra se puede inferir a toda la población. Cuando no es así, cuando yo he utilizado un muestreo no probabilístico, no aleatorio, entonces el resultado de esta muestra, ¿no es cierto? La media aritmética, la proporción, la desviación estándar, solamente me sirve para esta muestra. Entonces, si yo he determinado, por ejemplo, no sé, calidad de servicio, ¿ok? Y he obtenido una muestra aleatoria, entonces el resultado de la percepción de calidad de servicio de esta muestra también la voy a poder inferir a toda la población, ¿ok? Esa es, ¿no? Esa es la ventaja de tener una muestra aleatoria, ¿ok? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de población, los parámetros que vamos a trabajar es media poblacional, proporción poblacional, desviación estándar poblacional para la población. Pero si trabajamos con una muestra, estamos hablando de estadística, ¿ya? Esa es la diferencia. Si yo aplico un cuestionario a toda la población, eso es censo. Pero si aplico un cuestionario a una muestra, entonces estoy hablando de una encuesta, ¿ok? Es el mismo instrumento, son los mismos valores que vamos a recoger, pero el nombre que va a tomar va a depender si es una población o si es una muestra,
¿correcto? Entonces, hay muestreos, por ejemplo, el probabilístico aleatorio simple, que es el ejemplo que yo ya les había puesto en el caso de la química, en el caso del bingo, por ejemplo, ¿no? En el bingo las 90 bolillas entran todas a la lámpara y se chocolatea y se va sacando, ¿no? Aleatoriamente, o sea, no escogemos adrede, sino lo que sale, ¿ok? Eso es un muestreo aleatorio simple, ¿correcto? Un muestreo sistemático, por ejemplo, si yo no conozco, o sea, ¿cuál es el asunto? O sea, por ejemplo, yo necesito, vamos a trabajar con números pequeños, ¿ya? Tengo una población de 100 personas, ¿sí? 100 trabajadores, y aleatoriamente he utilizado el muestreo aleatorio simple y he escogido, mi tamaño de muestra es 35. Entonces, ¿cómo hago para escoger las 35 personas de las 100 personas? Ojo, aquí siempre se comete el mismo error, ¿ya? Entonces, se le pregunta, ¿y ahora cómo hacemos? Necesitamos 35 personas que van a conformar nuestra muestra y en total son 100. ¿Cómo hacemos para escoger a estas 35 personas? ¿No es cierto? Entonces, podemos tener el marco muestral, una lista de los 100 nombres, y los ponemos en Excel y hay una opción aleatorio y nos va a dar qué números aleatorios son, ¿no? El 1, ok, salió escogido 1. ¿Quién es 1? Juan Pérez, ok, voy y busco a Juan Pérez, ok. El número 7 pertenece a Antonio Osorio, voy y busco en la oficina de Antonio Osorio que me conteste el cuestionario, etc. ¿Okay? Si trabajamos con expedientes médicos, ahí no hay mayor problema, porque tengo todos los expedientes enumerados y a la mano yo puedo escoger el 1, el 7, ¿no? De acuerdo al mostrarlo. El problema está si es que tengo que encuestar. Entonces, si es que tengo que encuestar y me sale que uno de los encuestados debe ser Juan Pérez, tengo que ir y buscar a Juan Pérez, ¿no? Si el otro encuestado es Rosa García, voy y tengo que buscar a Rosa García. Entonces, ahí un poco se complica la cosa, ¿no? Cuando son expedientes médicos no hay problema, porque ahí ya a la mano yo escojo a ver quiénes salieron, ¿no? El seleccionado. Entonces, ¿qué pasa si yo no tuviese la posibilidad de ir y buscar a Juan Pérez, a Rosa García, ¿no es cierto? A Luis Trujillo, a Antonio Osorio, etcétera? Entonces, puedo utilizar un muestreo sistemático. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo sistemático? Consiste en que yo escojo ya tengo mi tamaño de muestra, son 6.000, la población son 6.000, ya sé que mi tamaño de muestra va a ser de 357, entonces lo que voy a hacer es dividir esos 6.000 entre 357 y me va a salir un factor K de 16.8, redondeando 17. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, tengo que encuestar a usuarios del hospital, ¿no? Para ver calidad de servicio, por ejemplo. Entonces, como no tengo el padrón de quiénes se van a venir a atender, ¿cierto? El día de hoy, por ejemplo, yo escojo un día. Hoy día estamos 16 de marzo, 16 de febrero. Entonces, ¿qué hago? Me paro a las 8 de la mañana, a la hora que empiezo, 7 de la mañana, a la hora que empiezan a atender, y puedo escoger una semilla, se le llama. Entonces, yo puedo escoger un valor entre 0 a 17, por ejemplo, el 2. Entonces, el paciente número 2 que ingresa, lo encuesto, ¿no? Le hago el cuestionario, ¿no? Le pregunto que me responda el cuestionario de calidad de servicio. Y de ahí cuento 17 personas. Entonces, la persona 19, pues yo tengo el 2 más 17, 19. Entonces, el usuario, el paciente 19, a ese lo entrevisto, lo encuesto. Y así sucesivamente, ¿no? Al paciente 36, al paciente 53, etc. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, como es cíclico, o sea, cada 17 pacientes puede tender puede tender a que las respuestas como que podría darse que sean las mismas, ¿no? Entonces, como son bastantes, son 357, lo que podemos hacer es, de repente, a los 100 encuestados, cambiar de semilla, ¿no? Entonces, y ahí vamos otra vez contándole más 17, más 17, más 17, ¿no? Entonces, al final, ustedes se van a dar cuenta que han logrado entrevistar o encuestar a los 357 unidades de análisis que necesitamos para nuestro trabajo de investigación. Entonces, esto es el muestreo sistemático, muy sencillo. O sea, yo tengo el tamaño de muestra, tengo el tamaño de la población, lo voy a dividir en el tamaño de muestra, me va a dar un factor K. Entonces, escojo una semilla y le voy sumando el factor K. Entonces, a ese usuario o a ese paciente es el que escojo para evaluar. ¿Ya? ¿Correcto? En cambio, eso hablamos cuando tanto el muestreo sistemático como el muestreo aleatorio simple, hablamos cuando es una muestra homogénea, ¿no? O sea, no hay otras variables que puedan afectar el análisis. Pero si, por ejemplo, dentro de nuestro trabajo de investigación hay variables que podrían afectar nuestra investigación, por ejemplo, si lo que quiero ver es si el nivel económico, ¿no? O el sexo, por ejemplo, de alguna manera determina un comportamiento. Entonces ahí sí yo tengo una muestra estratificada. O sea, la muestra estratificada cuando no tengo una muestra homogénea, sino cada estrato tiene un tamaño de muestra diferente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les he puesto aquí que de los 6.000 elementos que conforman nuestra población, tenemos 5 estratos, ¿ya? Entonces, 5, por ejemplo, ¿no? Lugar de procedencia, por decir así, ¿no? Entonces tengo los 5 estratos y tengo diferentes poblaciones por cada estrato. Entonces, si yo divido 6.000 entre 5, ¿no es cierto? 6.000 entre 5, 300. Entonces, yo tendría que escoger 300 unidades de cada uno de los estratos. Y ahí no sería muy representativo, porque, por ejemplo, en este caso, todos los pobladores de la comunidad E, ¿no? Entrarían, porque si es entre 300, aquí son solamente 153, y yo, si lo voy a dividir entre partes iguales, son 300, igual la unidad, ¿no? La comunidad D, por ejemplo, son 250. En cambio, en la comunidad C, que son 3.500, solamente van a entrar 300. Entonces, para que no ocurra esto, ¿qué hacemos? Vamos a hallar un factor K, que es dividir al revés el tamaño de muestra entre la población. Entonces nos va a salir un factor. En este caso sería la población la muestra 357 entre 6.000, que es mi tamaño de la población, me sale 0.0955. 0.595. Entonces, este factor K se multiplica por cada uno de los del tamaño de la población por estratos, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, del estrato A vamos a sacar 33 personas, de la B 89, de la C 210 y así sucesivamente, y al final suma los 357 elementos que va a conformar nuestra muestra. Entonces aquí ya es más equitativo. ¿Cómo lo hago después? Ya aleatorio simple, ¿no? De los 555 al azar, aleatorio simple, escojo 33 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? Uy, se apaga. Un momentito, por favor. Se acaba la batería. No puede ser.
Ya. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Está clara la explicación? ¿Hola? Uy, ya me salí. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, cuanto más exactos seamos a la hora de escoger una muestra, va a ser mejor, ¿no? Por conglomerados es ya, por ejemplo, cuando tenemos manzanas, ¿no? O sea, cuando tenemos poblaciones mucho más grandes, tenemos ya manzanas, en cada manzana hay casas y en cada casa hay individuos, ¿no? Entonces, podría ser por conglomerado, ¿ok? Eso es una forma mucho más exigente. Generalmente las que se utilizan es aleatorio simple y el estratificado, ¿no? Eso es lo que más se usa. No probabilístico, muestreo accidental, por conveniencia, por ejemplo, a ver, ¿quién me conviene que participe en la investigación? ¿No? Gente que tenga la prevalencia de una determinada enfermedad, gente que me va a aportar, ¿no? Con información relevante, etcétera, ¿no? Por cuotas, por ejemplo, es una manera de estratificado también, ¿no? Hombres, mujeres, o de repente por diferentes áreas, ¿no? El área de ginecología, de obstetricia, el área de cardiología, de gastroenterología, etcétera. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto se puede hacer, sin embargo, pierde un poco la representatividad de la muestra. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se determina el tamaño de muestra? Eso también es muy importante. ¿Ok? Entonces, lo ideal, ante un muestreo aleatorio simple, lo ideal es escoger el tamaño de muestra mediante modelos matemáticos, ¿cierto? Mediante fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, si se conoce el tamaño de la población, ¿ok? Se conoce la población, en este caso, este primer caso, donde n es igual a z al cuadrado por la varianza, por el tamaño de la población, entre, ¿no es cierto?, el error estimado que multiplica a n menos 1, la población menos 1 más z al cuadrado por la varianza. O sea, ¿cuándo se utiliza esta primera fórmula? Cuando se tiene estos valores de varianza, ¿no? O sea, de repente son investigaciones que ya se hicieron anteriormente y que me da este valor de varianza obtenido con anterioridad. Si yo no conozco ese valor, ¿no es cierto? Si no conozco ese valor de la varianza, lo que podríamos hacer es de repente trabajar por proporción, ¿no? La probabilidad de P significa la probabilidad de que en la población se dé el evento que yo quiero investigar, ¿no? Q es la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Es 1 menos P, es Q. Entonces podemos estimar por proporción, ¿no? Cuando no se conoce la población, tenemos también estos dos modelos matemáticos. Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Uno es el nivel de confianza, ¿no? O sea, el nivel de confianza Z que vamos a utilizar. Si vamos a trabajar al 90%, vamos a trabajar al 95 o 99%. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Eso lo...
etcétera, eso lo determina la institución que hace el trabajo de investigación, ¿no? Como les digo, en las ciencias sociales, como el caso de gerencia, ¿no? de salud, podemos trabajar al 95%. En medicina normalmente se trabaja al 99%, aunque sí he visto casos que trabajan al 95%. Sin embargo, por ejemplo, hay países en las que, sea para ciencias sociales, sea para las ciencias médicas, trabajan al 99% de confianza. ¿Ya? Entonces, mucho va a depender, por eso les digo, quién establece, ¿no? O sea, la institución para la que van a hacer el trabajo de investigación es la que de alguna manera establece ese parámetro, ¿ok? Entonces, si yo trabajo al 95% de confianza, este es un valor ya estándar, Z va a valer 1.96, ¿ya? Entonces, este es un valor que yo voy a necesitar, o sea, siempre al 95% de confianza, este valor Z vale 1.96. Si trabajo al 99%, Z aumenta a 2.57. Si trabajo al 90%, disminuye el valor de Z a 1.64. Entonces, ¿cómo influye esos valores? Por ejemplo, yo trabajo a Z 1.99, estamos trabajando por proporción, ¿ya? Si no me dan el valor de nivel de confianza, se puede asumir que es al 95%. Por ejemplo, a veces se puede dar, ¿no?, que en algunos ejercicios, etcétera, no te den el valor del nivel de significancia. Entonces yo asumo que es 1.96, ¿ok? La probabilidad de que ocurra y que no ocurra. Si es que yo no tengo ese dato, por ejemplo, de que ya se hizo un trabajo de investigación anterior, ¿no es cierto?, en algún paper, etcétera, ya se hizo ese trabajo de investigación y se determinó que la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, de pacientes que tengan niveles altos de glucosa es el 30%, por decir. Entonces, si la probabilidad de que ocurra un evento es del 30%, la probabilidad de que no ocurra el evento será del 70%, que es, ambos deben sumar el 100%, ¿ya? Si no me dan ese valor, si no me dan el valor de la probabilidad de que ocurra, de que no ocurra, se puede asumir el máximo valor posible que se puede presentar. Como les decía, ambos, P más Q, debe sumar 100%. ¿Okay? P más Q debe sumar 100 o 1, ¿no? 100% o 1. Si hablamos no lo multiplicamos por 100, hablamos de 1. Entonces, la probabilidad de que ocurra es 0.5 y la probabilidad de que no ocurra 0.5. Ambos me tienen que sumar 1. Y el error máximo permitido, ¿no? Entonces, esto también depende de las instituciones. Hay instituciones que dicen, no, trabajamos del 0.2, del 2% al 4%. ¿Ok? Otros te dicen, no, podemos trabajar al 5, al 8. Vamos a ver qué sucede acá. Si yo trabajo con estos valores, ¿cierto? En una población de 6.000, un nivel de confianza del 95%, la probabilidad que ocurra del 0.5, etcétera, y un error máximo permitido de 0.05, ¿ok? Entonces, automáticamente me va a salir que la muestra que yo necesito es de 361 personas, ¿ok? 361 personas. ¿Qué pasa si cambiamos? Por ejemplo, aquí ponemos 2.57, ¿no? Que es al 99% de confianza. Y ya tenemos acá, por ejemplo, el valor máximo permitido 0.04. Miren, necesitaría 881 unidades de análisis para mi muestra. Entonces, ha cambiado, ¿se dan cuenta? Esto ha cambiado el resultado. Entonces, cuanto más nivel de confianza necesitamos, y menos va a ser el error que permitido, voy a necesitar un tamaño de muestra mucho más grande, ¿correcto?
¿Qué pasa si la probabilidad de que ocurra el evento no es 50%, sino el 10%? Entonces, acá sería 90%, ¿no es cierto? Porque entonces, aquí cambia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya hay una investigación previa que nos ha indicado que sí hay una probabilidad de que ocurra desde el 0,10, ¿no? Ahí el 300. Pero ¿qué pasa si es al revés? Por ejemplo, 0,60 es la probabilidad que ocurra y la probabilidad que no ocurra es de 0,40. Miren, necesito 850 unidades de análisis. ¿Qué pasa si trabajo al 90%? ¿No? ¿Cuánto es aquí? Habíamos visto 1.64. Entonces, si yo pongo aquí 1.64, miren, tengo la probabilidad que ocurra 0,6, la probabilidad que no ocurra 0,40, el error máximo permitido 0,4%, necesito solamente una muestra de 378 unidades, ¿no? Entonces, mucho hay que tener en cuenta estos valores que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejercicio de 0.08. Acá me estoy poniendo 2 puntos, ¿no? Miren, al 10%, o sea, 90%, un nivel de confianza de 90%, un error máximo permitido de 8%, necesito solamente 103 unidades de análisis, ¿no? Entonces, mucho menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho depende de el grado de rigurosidad que yo le quiero dar a mi trabajo de investigación también para determinar el tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí si ya tenemos una desviación estándar previa, un ejercicio anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo 6.000 unidades de análisis, tengo el Z, ¿no? El valor Z 1.96 porque estamos trabajando al 95% de confianza, un error máximo permitido de 5% y una desviación estándar de 0,7. ¿Cuántos necesito? 699 unidades de análisis, ¿no? Es una muestra de 690. ¿Qué pasa si aquí le aumento 2.57 y mantengo todos los demás? Uy, miren, necesitaría 1065, ¿no? 1065 personas, pacientes, usuarios, expedientes, etcétera, que tendría que analizar para cumplir con este requisito, ¿no? ¿Qué pasa si reduzco el error y trabajo con 0.08? Mantengo todo el resto igual. Mira, solamente por cambiar uno de los criterios se reduce de 1000 a 466, ¿no? ¿Cuánto es el error máximo permitido? Ok, trabajo con 1.96 y aquí trabajo 0.05. Entonces, ¿cuántos necesito? 669 unidades de análisis. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la cantidad de muestra que necesitamos dependiendo de la rigurosidad con la que queremos trabajar, ¿ok? Teniendo en cuenta estos criterios estadísticos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? Doctora, disculpe una consulta. ¿De qué dependería de que usemos una u otra forma o otra fórmula? Ah, ok. A ver, aquí, por ejemplo, la primera fórmula, si se conoce el tamaño de la población, o sea, si yo ya tengo el marco muestral, o sea, tengo una población definida con nombres y apellidos, ¿no? Tengo 6.000 unidades de análisis, ¿no? 6.000 pacientes, ok, tengo registrados sus nombres. Entonces puedo utilizar estas dos fórmulas de acá, estas dos primeras, ¿no? No sé con qué lo puedo. Uy, eso me faltan estos.
Herramientas, espérate un ratito, vamos acá, ya está, vamos a utilizar. Ok, mira, si conozco el tamaño de muestra, vamos a, espérate, a ver, muy grosor, a ver, ya está. Si conozco el tamaño de muestra, el tamaño de la población, este valor n, ¿ok? Y quiero estimar una media aritmética, ¿no? O sea, por ejemplo, el promedio de tiempo de atención, el promedio de colesterol, glucosa, el promedio de, no sé, la talla, el peso, de la variable que quiero estudiar. Yo quiero estimar la media aritmética. Ojo, aquí estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, quiero estimar la media aritmética y conozco el tamaño de la población. Entonces, puedo utilizar esta primera fórmula siempre y cuando tenga este valor de la varianza, ¿no? Este delta al cuadrado, que es el valor de la varianza. ¿Cómo sabría el valor de la varianza? Porque ya han habido otros trabajos de investigación anteriores, ¿correcto? Si no conozco la población, ¿okay? No conozco cuántos pacientes, usuarios son, pero sí tengo un valor de varianza de un trabajo anterior, entonces puedo utilizar esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Puedo utilizar esta fórmula de acá, ¿ya? Si lo que quiero trabajar es, por ejemplo, o sea, conozco el tamaño de muestra, no tengo el valor de la varianza, o sea, no conozco, no hay trabajos previos, entonces puedo trabajar con esta fórmula de acá, ¿no? Con esta de acá, que es, con esta fórmula de acá, ¿ok? Que es la probabilidad de que en la muestra se dé el evento, ¿no? La probabilidad de que ocurra el evento, que si no tengo previo, o sea, trabajos previos, asumo el 50%. La probabilidad de que ocurra, 50%, la probabilidad de que no ocurra, 50%. Entonces, trabajo con esta fórmula. Si no conozco la población, no conozco la varianza, entonces trabajo con esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Entonces, esos son los criterios que yo voy a tener en cuenta para qué fórmula estadística voy a utilizar para determinar mi tamaño de muestra. Ojo, también es importante este elemento de acá, ¿no? Que es conocer el nivel de confianza con el que queremos trabajar, ¿no? O sea, el 90%, 95%, 99%, con qué nivel de confianza queremos trabajar, entonces tomamos en cuenta este valor de Z, ¿no? Este valor de Z ya está estandarizado, ¿no? Habría que hacer toda una demostración estadística que creo que no viene al caso aquí para saber por qué el 99% equivale a 2.57. Son valores ya estándar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hay mucho eco, no entendí la pregunta. Hola. He dejado de compartir pantalla. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí se ve, doctora. Sí, ¿no? Porque aquí me sale un aviso, dice, has dejado de compartir pantalla. Ok, listo. Entonces, acuérdense que es importante tener estos criterios, ¿no? Para escoger el tamaño de muestra y para el tipo de muestreo, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de muestreo más conveniente? ¿Tengo una población homogénea o tengo una población heterogénea, ¿no? Hay estratos. ¿Cuándo es importante tener en cuenta esos estratos? Cuando ese estrato puede de algún modo afectar la variable principal que estoy trabajando. No sé,
se me ocurre, si quiero evaluar niveles de colesterol, es importante la edad, es importante el sexo, ¿no?, de los usuarios, es importante la raza. Por ejemplo, estoy evaluando presión arterial. En mi muestra hay poblaciones de diferentes razas, puede que sí, entonces la raza podría ser un factor determinante. Ustedes saben que en los japoneses, por ejemplo, es muy frecuente encontrar problemas de presión arterial alta, ¿no? Así como, por ejemplo, en los japoneses es muy común encontrar, por ejemplo, niveles de hemoglobina altos, ¿no? Entonces, toda la colonia japonesa, por ejemplo, que vive en Huancayo, yo soy de Huancayo, a determinada edad tenemos que vivir en la costa o en la selva para evitar que nos aumente mucho la hemoglobina, ¿no? Entonces, en este caso, la raza, por ejemplo, sí es un factor de estrato, ¿no?, para estratificar la muestra, ¿no? Si, de qué raza es la población a la que voy a investigar, porque eso puede determinar cierta variación en la variable principal que estoy queriendo identificar, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver, por ejemplo, el umbral del dolor, ¿no? O sea, queremos ver los niveles de dolor ante una determinada enfermedad, etcétera. También hay, puede ser, no lo sé, o sea, sería cuestión de investigar que la raza, por ejemplo, también sea un determinado, o el sexo, ¿no? Las mujeres aguantan más dolor que los hombres, por ejemplo, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué dicen los hombres? Puede ser, entonces, pueden haber otros variables o subvariables intervinientes que podrían afectar la variable principal. Entonces, en ese caso, sí es importante determinar dividir la muestra por estratos, ¿no?, que no sea homogénea, sino sea heterogénea. Si quiero evaluar, no sé, por ejemplo, la cultura organizacional, ¿no?, del hospital, de la clínica, entonces, ¿qué otras variables, por ejemplo, podrían afectar la cultura organizacional, ¿no? Hombres, mujeres, sexo, la edad, o de repente el tipo de contrato que tienen, ¿no? Si son CAS o no son CAS, de repente eso influye en el comportamiento organizacional de la institución, ¿cierto? Entonces, ahí sí valdría la pena identificar esos estratos, ¿no?, para diferenciar y tener un análisis mucho más riguroso, mucho más prolijo de la variable de esto. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a calcular tamaños de muestra. Tenemos un pequeño ejercicio, a ver, me gustaría que ustedes lo hagan y vamos a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, me gustaría que ustedes lo hagan, ¿no? A ver, tengo un lapicito y un papel, hagamos el ejercicio y me van diciendo, a ver, cuánto saldría el resultado, ¿no? Entonces, en la comunidad de Esperanza, nos dice la población de adultos de 50 a 60 años es de 6.000. Se tiene el interés de conocer el nivel de colesterol promedio y la proporción de adultos que están obesos, ¿no? Para tal efecto se realiza un estudio preliminar y se encuentran los siguientes resultados, ¿no? Que el colesterol, tenemos un promedio de 100 miligramos por decilitro, una desviación estándar de 25 y la obesidad, la proporción es de 0,11. Perdón, 0,11. Se pide calcular el tamaño de muestra para estimar el nivel de colesterol promedio considerando el grado de confianza del 95%. Ya saben ustedes que al 95%, ¿cuánto es el valor de Z? Hola. A ver, por el chat. ¿Están o no están? Creo que ingresan y después se van a tomar su lonchecito, ¿no? Miren, tenemos aquí, creo que están todos hoy día. Están Surmi, Víctor, Rosario, Ronald, Patricia, Marlú, Miriam, Luisa, Luis Arnaldo, Luis Alberto, Hacha, Lorena, Juan Carlos Zúñiga, Yubitsa. Tenemos dos Yubitzas, mira.
o es la misma persona que ha entrado con dos dispositivos. Tenemos a Jerusalén, Javier, Gilberto. Miren, a ver todos, a ver. ¿Cuándo trabajamos error relativo y error absoluto? ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto, por favor. El error relativo lo trabajamos, este valor que nos da 0,4%, lo llevo a decimal, sería 0,04, y lo voy a multiplicar por este valor de la media aritmética que nos da. ¿Ya? Entonces, este error relativo, ¿qué hago? Convierto este porcentaje del 4% en decimal, o sea, lo divido entre 100 y me va a salir 0,04. Y lo multiplico por este valor de 100, ¿no? Y después nos dice calcular el tamaño de muestra para estimar la proporción en adultos que son obesos, teniendo en cuenta igual el 95% del nivel de confianza y un error absoluto del 0,05. En este caso sí lo trabajo así nomás, ¿no? Cuando es error absoluto, trabajo con este dato que ya me da. ¿Ok? A ver, ¿cuánto nos sale? A ver, avanzamos, ¿cuánto nos estaría saliendo? ¿Está trabajando o no? Hola. Gilberto, ¿estás por ahí? ¿Alguien me da la respuesta? Ahora, pero estoy sacando los datos recién. Ya. Ok, a ver. A ver, trabajemos todos. ¿Cuánto saldría? ¿Qué error? A ver, ¿qué necesito? Si lo que quiero estimar, o sea, dice estimar una muestra, ¿no es cierto? Voy a estimar, entonces aquí tendría que estimar, me dice acá tengo que estimar, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta me dice la proporción, tendría que trabajar. Para el primero tengo que trabajar con esta fórmula. Y para el segundo tendría que trabajar con esta fórmula de acá. ¿Ok? A ver, ¿cuánto saldría el ejercicio? A ver, 2 puntos más para el que me saque la respuesta ya. ¿Estás trabajando? Entonces, a ver, la primera nos dice por ejemplo, para estimar nos dice z al cuadrado, entonces tengo 1.96 al cuadrado por la varianza o la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Que me dan ahí por n. ¿Cuánto es la desviación estándar? 25, entonces sería 25 al cuadrado por n. ¿Cuántos son n? 6.000, ¿no? 6.000 son mi población. ¿Qué nos dice? Entre el error al cuadrado, pero el error relativo, por n menos 1 más z al cuadrado por la varianza al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo cuál es el error máximo, 4%, pero como es relativo, por 100, ¿no? Entonces será 4%. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces trabajo de esa manera, ¿ok? A ver, voy a dejar de compartir un ratito. A ver, vamos a ver, ya vamos a avanzar. Entonces, miren. Una pregunta. Sí. Al poner el error relativo como 4%, cogemos solo como 4 y lo elevamos al cuadrado, ¿no? No, 0.04 por 100 y eso lo elevas al cuadrado. 0.04 por 100 y eso al cuadrado, correcto. Lo elevas al cuadrado, ¿no? Por
n-1, que es 6.000 menos 1 son 5.599, más, bueno, aquí esta línea divisoria tiene que dividir a todo, ¿ya? A todo el denominador. Y al final me sale que el tamaño de muestra es de 146.42, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por redondeo debería ser 146, ¿no? Porque el 42 está por debajo de 50, ¿ya? Sin embargo, para incluir ese punto 42, en algunos casos se redondea hacia arriba, ¿no? Sería 147. Entonces, igual en el segundo ejercicio, cuando trabajamos por proporción, nos sale casi un valor muy similar, ¿no? De 146.81, entonces redondeando lo trabajamos 147. ¿Cuál es el asunto? Presten atención. Por ejemplo, si yo voy a trabajar una encuesta, ¿no? Tengo un instrumento, un cuestionario de preguntas y alternativas cerradas, etcétera, y yo busco, si tengo el marco muestral, tendría que buscar a los 147 escogidos, ¿no? Juan Pedro, Rosa García, Antonio Osorio, Luis Trujillo, Javier Enrique, Germán Simón, Jenny Guzmán, etc. Entonces los tengo que ir y buscar hasta completar los 147 nombres escogidos. Si no tengo esa posibilidad, entonces utilizo el muestreo sistemático, ¿no? Escojo el 6.000 entre 146, ahí voy a tener un factor K, y mientras van llegando los pacientes, los usuarios de la clínica, etcétera, del hospital, los voy a encuestar, ¿ok? Si tengo historias clínicas, fácil, ¿no? Ahí se escoge quiénes son los 147 escogidos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo le doy un cuestionario y la persona no completa el cuestionario y me deja muchas preguntas en blanco? Entonces, ese cuestionario ya no sirve, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el procesamiento estadístico de ese cuestionario, me va a alterar mucho los resultados porque van a haber preguntas que están en blanco, entonces no sirve. ¿Qué significa este N146? ¿No? Es el tamaño de muestra mínimo que yo necesito, ¿ok? Tamaño de muestra mínimo que necesito. Siempre es preferible trabajar con un porcentaje más, de repente un 10%, un 15% más, de tal manera que si ocurriese este elemento de que la persona no me contestó bien el cuestionario, yo ya tenga un reemplazo, ¿no? A que no lo haya hecho y al final me pide tamaño de muestra de 147, sin embargo, como se van a tener que eliminar varios cuestionarios porque no están bien, al final terminamos con ¿cómo se llama? Terminamos con menos tamaño de muestra, ¿no? Y eso podría afectar nuestro trabajo de investigación. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta aquí? Esto de acá del relativo, del error relativo, eso está en una de las separatas que tienen ustedes ahí en el aula virtual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está ok? A ver, un ratito, creo que están comentando. Uy, hay un montón de comentarios. Espérense, que ese es el problema de compartir. No puedo ver. Todo ha quedado claro. El nivel de confianza en esa elección, no necesariamente, eso va a depender de la institución, ¿no es cierto? Ya hemos visto, generalmente se trabaja con 95% de confianza. En las ciencias médicas trabajamos al 99% de confianza, ¿ya? Entonces, Lorena, ok, Ismael nos dice 1, no sé qué significa ese 1.
140, Génesis ha hecho el ejercicio y le sale 146,4, ¿no? Entonces prácticamente por ahí está, sí, del 146,4. Yo he trabajado con un decimal y yo he trabajado con 2 decimales. El resultado de la muestra se redondea, sí, como ya les dije, es preferible redondear hacia arriba para que ese punto 42 esté incluido, ¿no? Bueno, son reglas de redondeo. Normalmente desde 0,50 para abajo no se redondea, aunque alguna vez leí en un documento que el redondeo, si el decimal es par o si es impar, se redondea hacia arriba, se redondea hacia abajo. Eso es un tema que bueno, ahorita no lo tengo a la mente, me he acordado que sí en algún momento lo vi. Sin embargo, la regla general es que de 0,50 para abajo se redondea hacia abajo, ¿no? Pero como les digo, en este caso, para incluir ese 0,42, redondeamos hacia arriba. Es una idea. Pero, como les digo, siempre es bueno tener un porcentaje de muestra adicional, ¿no? Por si acaso hay algunos unidades de análisis que se vayan cayendo en el camino, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen investigaciones experimentales, ¿no? Preexperimentales, cuasi experimentales, hay que tener mucho cuidado de que no se muera la muestra, ¿no? O sea, no deserte la muestra en el experimento. Entonces eso hay que tener mucho cuidado para que en nuestro trabajo de investigación los resultados sean óptimos. Recuerden que cuando se trabaja con seres humanos hay que tener el consentimiento informado y el asentimiento, ¿ya? O sea, el consentimiento informado de la institución tiene que saber que vamos a trabajar, ¿no? Si son padres de familia, por ejemplo, son niños a los que queremos trabajar con niños, tenemos que tener el consentimiento informado, 1, de la institución, 2, del padre de familia, ¿no? Y tenemos que tener el asentimiento del niño, ¿no? O sea, el niño está de acuerdo con participar en la investigación. Eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Hay normas internacionales de ética de la investigación que hay que considerar, ¿no? Entonces, eso es muy... La población... Muchas gracias. A ver, hagan el ejercicio, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sería este intervalo? ¿Cuál sería el límite inferior y el límite superior, no? Así como hace rato les pedí el ejercicio. ¿Cuánto sería la edad mínima y la edad máxima que tengo yo? Entonces me dieron 2 valores, el límite inferior y el límite superior, ¿no? Aquellos que me han dicho que tengo 56 años ya están jalados. Tan vieja no veo. Y aquellos que me dijeron 45, muchas gracias. A ver, ¿cuánto saldría el límite inferior y el límite superior? A ver, lo trabajamos rapidito. Es cuestión de reemplazar, ¿no? Reemplazar en la fórmula. Tenemos el promedio, la media aritmética que ya nos han dado. Tenemos el valor de Z porque sabemos que trabajamos al 95% del nivel de confianza. Nos han dado el valor de S, que es la desviación. Y sabemos cuántos trabajadores se les ha medido, ¿no? Se les ha medido el tiempo que demoran en atender al público, ¿no? Al usuario. Doctora, a mí me sale el límite inferior 4.30 y el mayor 4.39, o sea, ya poniendo números enteros. No sé si estará bien. A ver, ahorita lo vamos a chequear. Ahorita lo vamos a chequear, a ver. Ya. Entonces, el límite inferior 4.30 y el límite superior 4.39. Sí, 39. Ya, muy bien, está muy bien. Tú eres... Gilberto Costa. Ah, está, muy bien, Gilberto. 2 puntos más para la tarea de... Un premio, Gilberto, por participar.
Gracias. Voy a tomar nota acá, a ver, Gilberto. Se dan cuenta que no es cosa de otro mundo, ¿no? O sea, es tener la lógica de, ok, ¿qué me están pidiendo? Ojo, eso es muy importante en matemática, en estadística. Y eso es algo que he visto en las tareas, en algunas tareas que he corregido el día de ayer, ¿no? Que he corregido de la semana pasada. Hay algunos que no están leyendo bien qué es lo que se les está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos en ambos casos se les ha pedido la media, la mediana, la moda, pero de datos no agrupados. En ningún momento se les ha dicho determinar la media, la mediana de los datos agrupados, por ejemplo, y a las 8. Entonces, algunos, por ejemplo, en la pregunta 3 me han determinado la moda en vez de la mediana. En la pregunta 4 quiero determinar la moda, me han determinado la mediana. Entonces, un poco es eso, ¿no? O sea, a ver, primero, ¿qué me están pidiendo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué datos me están dando? Entonces, primero hay que encontrar bien esa información, ¿ok? Y en función de, lo que me están pidiendo aquí es encontrar estimar por intervalo. Entonces, tengo que encontrar el límite inferior y el límite superior de ese intervalo. ¿Cuál sería el dato mínimo y el dato máximo, ¿no? De ese intervalo, ¿ok? Entonces, teniendo claro eso, ¿qué prueba estadística tengo que realizar? Igual vamos a ver un poquito más adelante para ver prueba de hipótesis, ¿cuál es mi tamaño de muestra? O sea, estos elementos que aparentemente, y ahora cómo los uso, tengo que tener bien claro, ¿no? O sea, ¿qué significa esa X con rayita arriba? Eso ya lo vimos la semana pasada, eso es la media aritmética y promedio, ¿no? La media aritmética promedio se representa con una X con su rayita arriba. ¿Qué significa la S? Es la desviación estándar de la muestra. ¿Qué significa N? N es la muestra. Entonces, estos son conceptos que yo ya tengo que tener identificados, ¿no es cierto? Para entender cómo es qué dato tengo que reemplazar ahí, ¿correcto? Bueno, disculparán, lo he hecho a mano. Hice a mano el ejercicio, pero bueno, ya está. Es esto, el MU, que es la media aritmética poblacional, va a estar dado por la media aritmética de la muestra, de esa muestra de 169, ¿no? Trabajadores a los que se les ha observado, más menos el Z por la desviación estándar entre la raíz cuadrada. Reemplazando valores, para el límite inferior le resto, para el límite superior le sumo, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de edad de estos 169 trabajadores? 435 segundos, porque estamos hablando en segundos, ¿no? Menos 1.96, que multiplica a 30, que es la desviación estándar, entre la raíz cuadrada de 169. Primero que tengo que hacer, acuérdense que primero tengo que, esto ya es matemática básica, ¿no? Primero tengo que trabajar lo que esté en paréntesis. 30 entre raíz cuadrada de 169, 13. A este resultado le multiplico por 1.96, ¿no? Y después ya resto este primer elemento, 435, menos todo esto de acá. Pero no se les vaya a ocurrir restar primero 435 menos 1.96 y a ese resultado multiplicarlo, ¿no? No. Estas son ya cuestiones de matemática, ¿no? Matemática elemental, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, al final me sale que el límite inferior, o sea, la estimación de la media poblacional va a estar entre 430 y 440, si queremos redondear hacia arriba, ¿no? Entonces, eso más o menos en segundos es 6,9 segundos, no, perdón, en minutos. Si lo dividimos entre 60, más o menos sale 6 minutos, 7 minutos, ¿no? 6.9 son 7 minutos con 20 segundos más o menos, y el otro es 7 minutos con 32 segundos. Eso es el límite de tiempo
¿no es cierto?, que se demoran en atender. ¿Cuál es la proporción? La otra pregunta que nos decía era hallar la proporción. ¿Qué es la proporción? A ver, cuando hablamos de proporción, ¿de qué estamos hablando? A ver, Carla, Víctor, Alejandrino, a ver, Rosario Palma, ¿no? A ver, Yubitsa, ¿qué es la proporción? ¿A qué me estarán diciendo cuando me dicen estimar la proporción de trabajadores nuevos? Ojo, porque esto es importante, ¿eh? Para otros, ok, muy bien, yo también respondí la anterior, dice Génesis, también, muy bien. Entonces, cuando hablamos de proporción, Marjorie, seguro que tú me has dicho que yo tengo 56 años, ¿no? Por eso dices, no. Ay, tengo que hacerme, ¿cómo se llama eso? Votos, voy a echarme votos. Ya para parecer de menos edad. Ok, a ver. Me dicen la proporción de trabajadores nuevos y me dan el dato de que son 55 trabajadores nuevos. ¿Cómo hallo esa proporción? A ver, es bien simple, ¿ah? A ver, por lógica, ¿cómo hallo la proporción de trabajadores nuevos? A ver, varios que están escribiendo. Ya, será 169 entre 65. Doctora, ¿sería los nuevos entre el total? Los nuevos entre el total. Ajá, eso es, ¿no? Entonces es 55, que son trabajadores nuevos, entre el total, que son 169, ¿no? ¿Cuánto sería ahí al revés? ¿Cuánto saldría de esta proporción 55 entre 169? A ver. 0.32 salió, doctora. 0.32, ¿no? O sea, el 32% de esa muestra de 169 son 32 trabajadores nuevos, ¿no? Eso es, ¿ya? Así de sencillo. Doctora, cuando nos pidan proporción siempre damos la respuesta en porcentaje. Entonces, lo pueden dar en porcentaje o lo pueden dar en así en valores decimales, ¿no? 0.32. Ajá, porque acuérdense que cuando tienen que determinar el tamaño de muestra, ¿dónde está? A ver, acá. Por ejemplo, quiero estimar la proporción, ¿no? O sea, una proporción de que, por ejemplo, en mi población quiero identificar si hay diferencias, por ejemplo, entre los trabajadores nuevos y los trabajadores antiguos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? Es esa proporción. Entonces, ahí lo tengo que trabajar en 0.32, en números decimales, ¿no? ¿Ya? O sea, para reemplazar, por ejemplo, aquí, lo tengo que trabajar en números decimales. ¿Ya? Gracias, doctora. Ok. ¿Está complicado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está complicado? No, ¿no? No, doctora. Está sencillo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ya hemos cumplido la hora, pero nos falta el tema de la prueba de hipótesis, que es importante. Ojo, habíamos visto, sí me gustaría de repente, a ver, nos quedamos unos minutitos más, de repente para, por lo menos, aunque sea uno de los ejercicios, hacer la demostración, ¿ya? A ver, cuando yo en un trabajo de investigación, yo planteo, o el investigador plantea el problema de investigación, ¿cierto? Ese problema de investigación se da en forma de pregunta, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del hospital Buenaventura, ¿no? O si queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, si queremos implementar un nuevo procedimiento y queremos ver si ese nuevo procedimiento ha reducido el tiempo de atención a los usuarios, ¿no? Entonces, queremos hacer una estimación, a ver, ¿no? Si efectivamente es mejor, o sea,
antes de que se implemente este nuevo procedimiento, se toma en cuenta cuánto se demoraron en atenderlo, y después de que hemos implementado este nuevo procedimiento, cuánto se demoran en atenderlo. Entonces, ¿hay diferencias o no hay diferencias entre esos dos momentos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a plantear hipótesis, ¿correcto? Entonces, la hipótesis es esa posible respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Entonces, la hipótesis tiene que estar bien fundamentada, bien formulada, y para ello, yo les decía la semana pasada que necesitamos un buen marco teórico que respalde esta propuesta de hipótesis, ¿correcto? Ahora, muy bien, esta hipótesis que yo planteo viene a ser la hipótesis alternativa, la hipótesis que plantea el trabajo de investigación. Pero cuando se hace la prueba de hipótesis, o sea, quiero probar si efectivamente este nuevo procedimiento, esta nueva metodología, mejora la calidad de servicio, reduce el dolor en los pacientes, mejora o reduce la temperatura. De repente un nuevo medicamento que va a reducir más rápido la temperatura, ¿no? Cuando están con fiebre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí. Así es. Entonces, para ello vamos a plantear una hipótesis estadística, ¿ok? Entonces, lo que se va a trabajar es la hipótesis nula, que es la hipótesis que vamos a demostrar, ¿no? O sea, es la hipótesis nula en la que se va a rechazar o no rechazar, ¿ok? No se trabaja con la hipótesis alternativa que plantea el investigador, sino con la hipótesis nula, ¿ok? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta para hacer la prueba de hipótesis? Es el nivel de significación, ¿no? ¿Cuál es el nivel de significación que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿A qué nivel de confianza también estamos trabajando? Eso es importante, ¿ok? Entonces, para ello, como todo en matemática y en todas las ciencias derivadas de la matemática, como la estadística, por ejemplo, hay que tener mucho orden, ¿no? Hay que ser muy ordenados, paso a paso, teniendo la lógica que corresponde para la demostración, en este caso, de la prueba de hipótesis. Tenemos que plantear la hipótesis alternativa, que es la hipótesis que plantea el investigador, y como les decía, esta hipótesis tiene que tener un buen sustento teórico. O sea, cuanto más revisemos el marco teórico, vamos a proponer una mejor alternativa de respuesta a esa pregunta de investigación. Tenemos que plantear la hipótesis nula, ¿no? Que es la que vamos a rechazar o no rechazar, es la que le vamos a contrastar. El nivel de significación teórico que vamos a trabajar, ¿cierto? Ese alfa que queremos trabajar, ¿no? A 0.05, a qué nivel de confianza también queremos trabajar, que es 1 menos alfa, ¿no? El nivel de confianza es 1 menos alfa. En la prueba estadística, ¿qué prueba estadística vamos a utilizar para probar la hipótesis? Entonces, la prueba estadística depende de varios factores. Uno, del tamaño de muestra, si se conoce o no se conoce, por ejemplo, la desviación estándar de trabajos anteriores. Entonces, son esos criterios que tenemos que tener en cuenta para ver qué prueba estadística vamos a utilizar para probar la hipótesis, ¿ok? Luego, formular la regla de decisión. Voy a compartir esto completo para que se vea más. No, ustedes lo tienen esto en sus materiales, no que cuando comparto pantalla completa ya no puedo ver qué están comentando, ¿no? Entonces, la prueba de decisión, ¿qué significa? Si el p-valor que yo voy a obtener me va a salir menor a ese valor alfa que es 0,05, ¿no? Porque es 1 menos,
o sea, el alfa más el nivel de confianza, ambos me van a dar 1, ¿ya? Entonces, si yo trabajo en un nivel de confianza del 95%, ese alfa va a ser el 5%, ¿no es cierto? Si quiero trabajar a un alfa del 1%, es porque mi nivel de confianza es del 99%. Entonces, si el p-valor que yo voy a obtener es menor a este 0,05, entonces la decisión que vamos a tomar es rechazar la hipótesis. Pero si el p-valor es mayor o igual al 0,05%, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Siempre se trabaja en función de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. No se dice, por ejemplo, se acepta la hipótesis alterna. No, si estamos trabajando siempre en función de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos. Obviamente hay estos software estadísticos que nos permiten hacer todo el procesamiento estadístico de, por ejemplo, aquí, ¿no? De toda esta, bueno, aquí esto es muy sencillo, ¿no? X menos sobre desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño. Esto es muy sencillo, pero a veces tenemos pruebas mucho más complejas, como esta, por ejemplo, ¿no? Ya de la raíz cuadrada de la muestra 1 menos 1 por la desviación estándar. Si bien es cierto es reemplazar fórmulas, pero a veces se hace un poquito tedioso, ¿no? Entonces, hay fórmulas estadísticas software estadísticos en el SPS que ya te realizan la prueba de hipótesis. Entonces, ante ello, ¿qué es lo importante aquí? Ojo, esto, o sea, de repente, como les digo, no estamos haciendo aquí una maestría en estadística, así que no se les va a pedir que sean tan minuciosos de la demostración de la fórmula, etcétera. Pero sí hay algunos criterios que tenemos que tener bien claros. Uno, ¿qué prueba de hipótesis yo voy a realizar? O sea, ¿qué fórmula estadística tengo que utilizar para probar mi hipótesis? ¿No es cierto? ¿Correcto? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de mi tamaño de muestra, dependiendo si mis datos tienen o no comportamiento normal. ¿Cuándo digo que los datos tienen comportamiento normal? A ver, vamos a ver, por aquí tengo, esta es la curva de Gauss, ¿no es cierto? Cuando los datos que yo recolecto, ¿okay?, tienen este comportamiento, donde en el punto central la media aritmética, la mediana y la moda tienen el mismo valor, entonces se va a formar una curva de Gauss, ¿no? La campana de Gauss. Entonces, cuando mis datos tienen este comportamiento, entonces yo voy a utilizar pruebas, por ejemplo, paramétricas para probar mi hipótesis. ¿Ok? Pero si mis datos no tienen este comportamiento, entonces yo voy a utilizar otro tipo de pruebas no paramétricas para probar mi hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Uno, el tamaño de muestra. ¿Qué es lo que quiero probar? Si quiero probar, por ejemplo, en este caso, quiero probar una media poblacional, quiero probar una diferencia de muestras, quiero probar una proporción. O sea, dependiendo de cuál es el análisis que yo quiero hacer con mis datos, es el modelo estadístico la fórmula estadística que yo voy a utilizar para probar la hipótesis. ¿Correcto? ¿Qué más es importante tener claro? Esto de acá, esto que yo les decía, ¿no? O sea, el valor Z, el valor alfa, si vamos a trabajar al 5%, al 1%, un alfa de 5, de 1, y
cómo interpreto el resultado, ¿no? Si el p-valor es menor a alfa, rechazo la hipótesis nula. Si no lo es, si es mayor, no rechazo la hipótesis. Estos criterios, sí o sí, yo como maestrista sí lo tengo que manejar. O sea, les cuento una experiencia. Tenía yo asesor de tesis a nivel de maestría y doctorado. Entonces recuerdo yo que una vez les enseñé a mis estudiantes cómo hacer, ¿no? la hipótesis, cómo utilizar el SPSS, y era un trabajo bien sencillo porque estaba haciendo una correlación, ¿no? Entonces yo recuerdo que uno tenía que probar si existía o no correlación, que eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Qué pruebas estadísticas utilizamos para correlacionar. Entonces, recuerdo que este estudiante, un jovencito nomás, no era tan jovencito, ya era una persona un poco mayor, entonces me trae un resultado totalmente distinto, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué has utilizado esa prueba estadística para probar tu hipótesis? Le digo, no, si tú lo que quieres hacer es una correlación entre dos variables, ¿por qué has utilizado esta prueba? Y me dijo, bueno, no, profesora, lo que pasa es que no, yo no manejo mucho, entonces yo lo mandé a hacer, ¿no? O sea, he tenido apoyo a una persona que maneja estadística y bueno, ya me lo hizo, pues y ya acá están los resultados. Le digo, y obviamente esa consultoría estadística a esta persona le costó. Le digo, pero bueno, tú pagaste así nomás y recibiste la información y ya está. Y haces lo mismo cuando compras un pantalón, o te lo pruebas, ves si te queda bien o no, ¿no? Entonces, sí, obviamente de repente no manejamos esta parte estadística que necesitamos a veces alguna ayuda extra, que puede ser, que no debería ser, porque aquí lo estamos aprendiendo, pero sin embargo se da, ¿ok? Pero ante esa situación, o sea, yo soy responsable como autor de la tesis de todo lo que va a estar escrito en mi tesis. Entonces, no porque alguien me ayudó, yo me limpio las manos y digo, bueno, pues así me lo dieron. No, o sea, yo como maestrista, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, si esa prueba de hipótesis que estoy haciendo es correcta, si esa interpretación que estoy poniendo es correcta, o sea, de eso yo soy responsable. Entonces, si por ahora yo necesito de alguna ayuda extra, ¿no?, que me la podrían dar, tengo que cerciorarme que efectivamente pues esté haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque si no, ¿cuál es la gracia? Obviamente, bueno, fue un rezongón para el alumno, digo, porque yo te enseñé, o sea, yo les enseñé, por ejemplo, en ese caso, a este alumno le enseñé cómo utilizar el SPSS para probar la hipótesis, ¿no? Entonces, que no lo hiciera porque, no sé, pues no tiene tiempo, porque no siente que no lo manejó muy bien, etcétera, pero el resultado que yo voy a poner en mi tesis lo tengo que asumir yo, ¿cierto? Porque yo como tesista soy responsable de él, ¿ok? Tengo que leer, o sea, por lo menos, ¿no? O sea, tengo que leer qué cosa es, qué es un nivel de significancia, por qué estoy poniendo este valor 0.05, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es ese nivel de significación del 5%? ¿No? Entonces, en promedio, 5 de cada 100 veces que la hipótesis nula sea cierta, se va a rechazar al azar. Es decir, 5 de cada 100 veces que rechazamos una hipótesis o la hipótesis, nos vamos a equivocar, ¿no? ¿Ok? Pues se asume que es cierta y la prueba demuestra ni su falsedad ni su certeza, ¿no? Entonces, ese es ese 5% que nosotros estamos considerando. Si yo considero el 1% de nivel de significación, vamos a demostrar que, uno, necesitamos más tamaño de muestra, ya lo habíamos visto en el ejercicio de identificar el tamaño de muestra, necesitamos más tamaño de muestra, y dos, que a veces a un nivel de significación menor, el resultado nos puede salir diferente,
¿ok? Entonces hay que tener... ¿Qué tengo que hacer? Esto es una prueba de hipótesis de una sola media poblacional, ¿no? ¿Cuánto es mi tamaño de muestra aquí? ¿Cuánto es mi tamaño de muestra? Hola, 19, ¿no? Entonces 19. Entonces tengo que tener cuidado que ese tamaño de muestra es más de 30 o menos de 30. Es menos de 30, ¿no? Entonces, si es menos de 30, no conozco la varianza poblacional anterior, entonces voy a trabajar con esta prueba T, ¿no? Voy a calcular este valor de T, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Para calcular el valor de T, ¿correcto? Es el promedio de estas 19, a ver, vamos a trabajarlo así, ¿ya? El promedio de las 19, los 19 datos que nos han dado, ¿no? Menos ese valor que ya teníamos, que es de 6,8, que ese era el promedio, ¿no? de los menús el semestre anterior. ¿Ok? Entre la desviación estándar, que la tenemos acá, 0,7, entre la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto es n? 19. Si restamos, dividimos, etcétera, etcétera, nos va a salir un valor de menos 1,8. ¿Ok? ¿Qué hago con este valor? Menos 1,8. Yo tengo que irme a esta curva de Gauss, ¿no? En esta curva de Gauss está el 100% de los datos. ¿Okay? El 100% de los datos están comprendidos en esta curva. Pero al 95% de confianza, ¿okay? Al 95% de confianza que se está asumiendo, porque bueno, no nos dan ese dato, pero ya les había dicho que si no nos dan, podemos asumir que estamos trabajando al 95% de confianza, que equivale al 5% del nivel de simplificación. A ese valor de 5,9, yo me voy a tablas, ¿ok? A ver, no sé si me aparece acá. ¿Se ve esta tabla? ¿Pueden ver la tabla que estoy mostrando aquí, esta página web? Sí, sí se ve. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es tabla, un ratito, esto es tabla Z, un ratito, lo que tengo que buscar es la tabla T student, ¿no? De a una sola cola, ¿ya? Acá está. Entonces, 6.8 soles, ¿ok? O sea, solamente estoy trabajando a menor, ese mu que queremos hallar es menor a 0,8, esa es la hipótesis alternativa que estamos planteando, que no ha subido de precio, sino que sigue igual, no, perdón, o sea, no ha subido de precio, que está por debajo de 6,8 soles, entonces vamos a trabajar a una cola, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que buscar aquí la prueba T-Student a una cola, experiencia de, o en todo caso, T-Students. Ok. Ya. Entonces, acá está. Aquí está trabajando hacia la derecha. Se ve, ¿no? En la tabla. ¿Ya? Pero como es equidistante
frente, o sea, del punto medio, que es el 50% de los datos hacia la derecha, es en la misma área que vamos a trabajar el 50% hacia la izquierda. Entonces, en este caso, este punto medio, esta línea vertical que ustedes ven al medio de la curva de Gauss, divide el dato en partes iguales, ¿ok? Entonces nos da 0, acá tenemos el valor de 0, y hacia la derecha son valores positivos, y hacia la izquierda valores negativos, ¿ok? Entonces, para identificar en la tabla cuál sería el valor de t tabulado, voy a trabajar con los grados de libertad. ¿Qué significa esto? Que al número de muestra que yo tengo, 19, que es mi tamaño de muestra, le voy a restar 1. Eso es los grados de libertad. Entonces son 18. 18 yo tengo aquí, grados de libertad, ubico 18, ¿cierto? Uno menos de mi tamaño de muestra. Y luego, esta es la fila que voy a buscar. Pero en esta fila yo tengo que trabajar con 0.05, que es el nivel de significación, ¿no? 5%. Y me sale 1.73, pero como lo voy a trabajar para el otro lado, es menos 1.73, ¿ok? Menos 1.73. Entonces, este es el valor crítico, ¿ya? El valor crítico es menos 1.734. Lo que está a la derecha de este valor, menos 1.734, es la región de aceptación de la hipótesis nula. O sea, se acepta, no se rechaza, ¿no? Sino se acepta. En cambio, del punto menos 1.734 hacia la izquierda está la zona de rechazo de la hipótesis nula. O sea, voy a rechazar la hipótesis nula y me voy a quedar con la hipótesis de la investigación. Entonces, si este resultado que yo he obtenido de la T, ¿no? La T calculada, me sale menos 1.8, está a la derecha o a la izquierda de este punto T, de este valor crítico, que es el T de tablas, ¿no? El T de tablas nos ha salido está a la izquierda, ¿no es cierto? Porque menos 1.8 se aleja más del 0, ¿no? Acuérdense que el 0 está aquí en el punto medio, entonces está a la izquierda. Si está a la izquierda, significa que rechazo la hipótesis nula, ¿correcto? ¿No? Que no está igual, sino me quedo con la hipótesis de investigación que me dice que la media aritmética, ¿no? El promedio de esos 19 comedores es menor a 6,8 soles, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta manera es que nosotros probamos la hipótesis de, haciendo estos cálculos matemáticos, ¿no? Pero, como les digo, ya el software a mí me va a, el SPSS, por ejemplo, nos va a dar este p-valor. Entonces, si aquí hemos encontrado que rechazamos la hipótesis nula, entonces me va a salir un p-valor menor al nivel de alfa, ¿no? Entonces, por eso es que se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Eso es, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros probamos la hipótesis. Igual, ¿no? Tenemos... por ejemplo, este es otro ejercicio. El gerente considera que el personal médico del hospital emplea mucho tiempo en la atención de pacientes, ¿no? Por lo que su productividad es menor. Para comprobar esta aseveración, se ha medido el tiempo de que tardan 50 médicos de diferentes áreas en atender a sus pacientes, ¿no? Se obtuvo una media de 25 minutos y una desviación estándar de 5,3. Se estableció que el año anterior que la media de tiempo de atención era de 22,5 minutos, ¿no? El gerente podrá probar que el tiempo de atención es mayor este año. Entonces, como aquí el tamaño de muestra es mayor a 30, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la prueba Z, ¿no? O sea, no vamos a utilizar la prueba
la prueba T, sino vamos a utilizar la prueba Z. ¿Ok? Entonces, reemplazamos todos estos valores y hallamos que el Z calculado para un es de 3.34, ¿no? O sea, reemplazamos estos valores que nos da un Z calculado de 3.34, ¿correcto? Entonces, ya sabemos por la probabilidad, ¿no?, de acierto del 95%, el Z calculado en las tablas nos sale 1.64. Entonces, este valor 3.34 está a la derecha o a la izquierda de este punto crítico. ¿En dónde está? ¿Está a la derecha o a la izquierda de este punto crítico? El punto crítico es acá es Z es igual a 1.64, hemos visto, ¿no? Ahí está, para que se vea más. Entonces, 3.34 está a la derecha, está más hacia 3 o está más hacia 0. Derecha. A la derecha, ¿no es cierto? Porque recuerden, miren, fíjense acá dice 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, este punto crítico está por aquí todavía, ¿no? 1.64, por aquí más o menos está ¿no? Por aquí está el punto crítico, ¿ya? Este punto crítico está más o menos a esta altura, ¿ya? O sea, toda esta área sombreada, sino que este es un gráfico que yo lo encontré en internet, toda esta área sombreada es desde 1.64 hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha es el área de rechazo. Entonces, si yo tengo un Z de 3.3, se encuentra en el área de aceptación de la hipótesis nula o el área de rechazo. El área de rechazo, ¿no es cierto? Entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Y demostramos que efectivamente el tiempo de atención a los pacientes es mayor a 22,5, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo solamente sumo, resto, etcétera, aparentemente 25 minutos, aparentemente 25 minutos es mayor, ¿no es cierto?, que 22,5, pero acuérdense que hay una desviación estándar de 5,13, significa que de la media, del punto medio, de acá, de este punto medio, que es 22,5, yo tengo una variación, acá nos dice el ejercicio, una variación de 5,3 minutos más menos, ¿no es cierto? Entonces de 25 yo le resto 5, pues más o menos es 19.60 y tantos, y si le sumo son 30.3. Entonces hay una variabilidad entre el tiempo que se demora en atender a los pacientes. Entonces, si yo le resto 25 menos 5 es 20, ese 20 incluso es por debajo de 22.5, ¿no es cierto? Entonces, a simple vista, teniendo solamente esta información de la media, el promedio, claro, aparentemente es mayor que 22,5, pero esa diferencia que hay realmente significativa, o sea, realmente podemos decir que efectivamente es mayor, eso, solamente esa aceleración la vamos a poder dar cuando se hace la prueba de hipótesis, ¿ya? Igual, por ejemplo, nosotros queremos comparar medias, ¿no? Comparar medias, acá tenemos dos grupos de tiempo, ¿no? Se ha medido el tiempo en la clínica y en el hospital, ¿no? Entonces, ¿cuánto se demora? En promedio, la clínica se demora 135 y el hospital se demora 141 minutos, ¿no? Aparentemente no hay mucha diferencia en el promedio, pero ¿quién tiene mayor variabilidad? ¿Quién muestra mayor desviación estándar? La clínica versus el hospital, ¿no? Entonces, queremos demostrar si el tiempo de atención del hospital es mayor al de la clínica.
¿no? Se considera un nivel de confianza de 95%. Entonces, disculpen, esto es 50, ¿ya? 50. Entonces, si tenemos un tamaño de muestra mayor a 30, entonces vamos a probar nuestra hipótesis con Z, ¿no? Tenemos esta fórmula, reemplazamos valores, tenemos promedio 1, que es 135, 141, que es el hospital. Queremos probar si la atención en el hospital es mayor al de la clínica. Entonces, acá tenemos el promedio de tiempo de atención en el hospital, ¿no? 141 menos el promedio de tiempo de atención en la clínica, ¿no? Utilizamos su desviación, ¿no? Su desviación estándar al cuadrado de cada uno de ellos y el tamaño de muestra que se ha escogido. Entonces, entre dividir, sumar, sacar raíz cuadrada, etcétera, nos va a salir un Z de 1.38. Entonces, ese valor de Z de 1.38 está, a ver, vamos a ver acá. Ese punto 1.38 está en, esto debería estar aquí, ¿no? Este Z debe estar más o menos aquí en, a ver, acá lo vamos a trabajar, ¿ya? Este valor Z, no lo puedo ver, no es una imagen, ya. Este valor Z, acuérdense que es 1.64, debe estar casi aquí al punto medio entre 1 y 2, ¿ya? No, que esta es una imagen en la que... Entonces, este valor Z de 1.64 está aquí. Entonces, todo lo que esté por delante de este punto de 1.64 viene a ser la reacción de aceptación de la hipótesis nula, y lo que esté por encima de 1.64 va a ser la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, este Z, 1.38, ¿está antes o después que el Z de tablas, el Z calculado? Está antes, ¿no es cierto? Entonces, este valor de Z 1.38 va a quedar un poquito antes de 1.64. Entonces está en la zona de aceptación de la hipótesis nula, o sea, no rechazo a la hipótesis nula. Entonces, si no la rechazo, aquí la hipótesis hemos planteado que en ambos, tanto en el hospital como en la clínica, no hay diferencia significativa en el tiempo de atención, o sea, prácticamente se demoran lo mismo. Miren, a pesar que en los datos, ¿no? En los datos hemos visto que en la clínica, aquí en la clínica hemos visto que se demoran unos segundos menos, hay menos desviación estándar en diferencia del hospital. Sin embargo, esa diferencia no es significativa, ¿no es cierto? No es significativa. Por lo tanto, podemos decir de que el promedio de tiempo de atención del hospital no es mayor, ¿no? O sea, no es mayor que de la clínica, ¿ok? No hay diferencias. Entonces, de esta manera estamos probando que tanto el hospital como la clínica funcionan de la misma manera, ¿ok? Listo. Estas son de las principales pruebas de hipótesis que podemos trabajar aquí, de las que está en el ejercicio, ¿no? En el módulo. Ya la próxima semana vamos a ver cómo, por ejemplo, qué pruebas estadísticas vamos a utilizar si queremos hallar la correlación, si queremos hallar si hay diferencias o no hay diferencias entre dos muestras, si hay diferencias en una muestra, un antes y un después, tanto para pruebas paramétricas como no paramétricas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, miren, ya prácticamente nos hemos pasado 45 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya para... Pregunta, en la última curva, ¿por qué Z1.64? Nada más. A ver, ¿dónde estamos? ¿Se ve el PPT? ¿De dónde sale esta Z44? Yo tengo que buscar la tabla, o sea, la tabla Z para datos normales,
Y hallo, o sea, tengo que hallar para el 95%, ¿no? Hallando la probabilidad me va a salir que este valor es de 1.64, ¿ya? Es un valor ya estándar, al 95% de confianza me va a salir Z. Eso lo saca de la tabla Z, autorita. De la tabla Z. Ah, o sea, correcto. Con este valor Z, yo me voy a la tabla y ahí tengo que identificar al 95% de confianza cuánto es el Z de tablas. ¿Ok? En este caso el Z de tablas me sale 1.64. Y voy a contrastar con este Z calculado que me ha salido como respuesta del análisis que he hecho, ¿no? De la desviación estándar, la media aritmética, el tamaño de la muestra, etc. O sea, aplicando esta formulita que es para muestras mayores a 30, porque si fuese menor a 30 hay otra fórmula, ¿no es cierto?, para probar la hipótesis. ¿Ok? Entonces se contrasta estos dos elementos. Si este Z calculado es menor a este Z crítico de tabla, entonces, ¿en qué zona estamos? Estamos en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué conclusión vamos a tomar? ¿O qué decisión vamos a tomar? Que no rechazo la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo de atención en el hospital es el mismo que el tiempo de atención en la clínica. ¿Ok? Ya, vamos a dejar. Correcto, doctora, gracias. Muy bien, ¿ok? Y como les digo, esto es utilizando las fórmulas, ¿no? Pero ya la próxima semana vamos a trabajar por ejemplo, para una correlación, para una asociación, vamos a trabajar ejercicio, lo vamos a hacer si bien es cierto, lo vamos a hacer de repente de manera manual, pero también lo voy a trabajar en el SPSS para que vean ustedes qué sencillo es, ¿no? O sea, prácticamente ya el software te da el resultado, pero lo importante es que tú sepas qué prueba estadística vas a utilizar para probar que hay relación,